Colombia, tremendo discurso que dio el presidente Gustavo Petro en Bruselas. Vamos a verlo y luego vamos a poner un discurso de Iván Duque también en el exterior para concluir con unas diferencias que me parecen muy importantes destacar. Escuchemos. Nuestra única posibilidad de mirar como una linterna hacia adelante. Puede que falle, no hay verdad absoluta, lo sabemos, pero es nuestro faro. La política progresista tiene que ligarse a la ciencia, también a la pasión, también. Pero si no hay ciencia en nuestro proyecto, si no hay teoría, si perdemos el feeling que era tan propio de la izquierda, de juntar la acción con la teoría, claro, con equivocaciones indudables, pero si no hay teoría y nos quedamos en la consigna, en la nostalgia y en la retórica, pues no somos faro. Entonces la discusión teórica aquí tiene que profundizarse. Nuestra única posibilidad de mirar. Este es solo un fragmento del discurso, pero ya nada más con esas palabras uno se da cuenta de las capacidades intelectuales y las visiones del presidente Gustavo Petro, de las invitaciones que le hace al mundo de trabajar más de la mano con la ciencia. Y qué diferencia cuando Duque por lo menos iba al extranjero y se ponía a hablar de los 7 enanitos. Vamos a recordar esto también. Y nos remontamos a lo que llamamos las 7 I's. ¿Y por qué 7? Porque 7 es un número importante para la cultura. Tenemos las 7 notas musicales, tenemos las 7 artes, los 7 enanitos. Mejor dicho, hay muchas Pero ahí cosas. tuvieron la intervención de los 7 enanitos. Para ese momento Iván Duque tenía casi el mismo tiempo de presidente que tiene Gustavo Petro a día de hoy. Vamos a retomar el discurso de Petro en Bruselas. Estos dos mundos se han acercado en estos 2 días, han cruzado ideas, opiniones, una discusión alrededor de un texto, una declaración que es sintomática por lo que ha producido. Horas y horas de discusión, incluso sin acuerdo hasta último momento, hace unos minutos, que va mostrando, digamos, la tensión política que se está viviendo en los tiempos de hoy, el mundo que tenemos hoy. La Unión Europea se ha centrado básicamente en un tema que era su interés fundamental, que es ajeno para nosotros: la guerra de Ucrania. De alguna manera mostrar la construcción de un bloque en el mundo, América Latina y Unión Europea, alrededor de Zelensky y del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. Esa era su prioridad. Al interior de la Unión Europea, indudablemente, hay una derechización que no es artificial. Yo creo que tiene que ver con la derechización de sus propias sociedades. Sociedades que tienen mucho que perder en el mundo contemporáneo de hoy. Al contrario de lo que se decía en el siglo XIX, que las revoluciones las hacen quienes no tienen nada que perder, pues hoy la sociedad europea tradicional tiene muchísimo que perder y tiene miedo. Y los miedos generan las extremas derechas. Es el miedo lo que construye, y en eso Colombia sí que ha tenido experiencia, la extrema derecha, el fascismo, el nazismo, si queremos ponerlo en términos del pasado. La entrada de los países ex-soviéticos, ex-socialistas
a la Unión Europea indudablemente ha marcado aún más este ritmo. Esta mañana nos reunimos lo que se llamó el encuentro de socialistas y demócratas en un hotel aquí cerca de este lugar, y Europa solo tenía 6 gobiernos de 27, enmarcados más o menos en esa línea. 6 de 27. Y entonces, con ese bloque era que estábamos hablando nosotros. Nosotros, América Latina, indudablemente tiene fuerzas centrífugas que no han permitido un proyecto de integración real. Ya hay una fuerte interdependencia económica entre México y Estados Unidos real. México hace las veces más o menos de Ucrania, no en términos políticos, sino en términos económicos. Quizás Ucrania quisiera reproducirse como se ha reproducido México. No hay pieza industrial norteamericana, de empresa norteamericana, que no pase por procesos productivos en México. Eso ha dado un éxito relativo en la industrialización mexicana, muy superior a la que ha tenido el resto de América Latina, pero obviamente esa interdependencia construye una realidad que no es propiamente la unidad latinoamericana. Y Brasil, que viene a ser la principal economía latinoamericana, pues mira hacia afuera también. Las posibilidades de unidad de los BRICS, como se llaman ahora, la India, China, Sudáfrica, Rusia. Al final, digamos, hay una discusión de en qué mundo juega América Latina, por dónde juega, hacia dónde va. Hay quienes todavía conservamos la tesis de priorizar la unidad propiamente latinoamericana. No inscribirnos en ningún tipo de bloque externo a nosotros, sino pensar en nuestra propia unidad, integración, etc. Lo cierto es que estos dos mundos se encontraron ayer y hoy y se pusieron en tensión con su propia diversidad política interna. América Latina tiene proyectos de derecha, ha alternado proyectos, eso ha sido un aprendizaje. Países que han podido pasar de la derecha a la izquierda o viceversa. No tiene proyectos consolidados propiamente, quizás el mexicano es el más consolidado de todos por su apoyo popular permanente y sólido durante muchos años. Proyectos acorralados como el venezolano, como todos sabemos. El proyecto chileno, pues, y es un tema a analizar cómo una sociedad puede pasar de dar una victoria electoral y a un proyecto progresista y profundamente progresista y pasar a los pocos meses el mismo electorado a rechazarlo y a votar incluso por todo lo contrario, la restitución de Pinochet en la Constitución. Es un tema de análisis, obviamente no es este el momento para hacerlo, pero preocupante. Porque entonces estamos en un... Bueno, vamos a dejar el video hasta acá. De verdad que uno ve estas intervenciones de Gustavo Petro y uno dice, por fin un presidente con cerebro, por fin tenemos un presidente inteligente, capaz de liderar y discutir temas importantes alrededor del mundo, como aquí estaba mencionando lo que es la unidad latinoamericana, el conflicto de Ucrania o el cambio climático, como lo ha hecho en múltiples ocasiones. ¿Qué diferencia con los gobiernos anteriores, sobre todo con el gobierno de Duque? Uno jamás se imaginaría a Duque en una cumbre de los pueblos en Bruselas hablando de un conflicto actual como lo es el del de Ucrania. Eso sería inimaginable. Sí, entonces compartan este video, nos vemos en más noticias.